Ahora yo me voy a tomar el té con una especialista que nos va a hablar precisamente del efecto que puede tener la cafeína en los niños. Y bueno, le doy la bienvenida, gracias por acompañarme. Ella es la doctora Dodanim Vélez y bueno, va a tomarse el té conmigo hoy, esta tarde, aquí Gracias. relajaditas. Gracias por la invitación del té. Ay, bueno, siempre bienvenida, doctora, para hablar de diversos temas. De pediatría tenemos muchísimo que hablar porque siempre hay muchos mitos también con relación a eso. Y bueno, también depende mucho de la crianza, de la historia, de los hábitos que tengan en casa. Pero hoy nos vamos a centrar en esto muy específico. Nosotros aquí hablamos mucho de café. Yo casi no tomo café precisamente porque en mi casa no me acostumbraron a mí a tomar café. Claro. Entonces, bueno, no hice ese hábito y no tomo mucho café. Me gusta todo lo que tiene que ver con la cultura del café, pero no tomo café. Pero ese no es el caso de muchos niños. Y nosotros queremos saber si esto tiene un efecto en los niños, si se puede tomar en algunas dosis. Esto es lo que vamos a conversar, así que bueno, Claro. comencemos. Bienvenida. Gracias. Bueno, primeramente, bienvenida gracias por la invitación a tan prestigioso programa. Entre tanto, y así como tú dices, entre tanto, hoy queremos conversar sobre un tema de cotidianidad entre nosotros y más en nuestra cultura. Así es. Fíjate que a mí no me acostumbraron a tomar café, a mí tampoco, en mi casa casi no se tomaba el café. Y muchas familias venezolanas pensamos que la cafeína solamente es una taza de café. Okay. Y pues resulta ser que como tal la cafeína la encontramos en muchos alimentos de venta libre que cuando vamos al supermercado a hacer, valga la redundancia, mercado con nuestros hijos, vemos que ellos tienen acceso de forma muy fácil a muchos alimentos, bebidas e incluso alimentos que contienen cafeína. Ajá, entonces, ¿Ok? ok, aquí empezamos entonces a ampliar el espectro. Claro que sí. Ajá. Fíjense que cuando decimos efectos de la cafeína sobre los niños, muchas mamás tenemos acá o abuelas que dicen, ay no, yo no le doy café a mi hijo, o yo no le di nunca café y yo voy bien. Pero resulta ser que la cafeína como tal, aparte de conseguirla en el café, la conseguimos en el té negro, la conseguimos en las bebidas fosfatadas como refresco, la conseguimos en algo que ahorita es un boom entre algunos deportistas, como son las bebidas energizantes. Y no solamente entre deportistas, los muchachos, los adolescentes la están tomando como una moda. Como una moda. Y la mezclan con ciertas cosas también. Exacto. Bebidas energizantes, algo muy importante en el cacao, en las bebidas achocolatadas y en algunos medicamentos que también son de venta libre en cualquier tipo de farmacia que contienen cafeína en su composición. Wow. O sea que como ven, la cafeína como tal está incluida en muchos alimentos que nosotros mismos se los hemos dado en cualquier momento a nuestros hijos. Claro, y pensando que eso no tiene cafeína, porque pensamos que es el café. Qué buena Sí. introducción nos acabas de dar, porque por ahí entonces tenemos que ir. ¿Qué efectos tiene esto sobre los niños? Y bueno, me imagino que eso dependerá de la edad, de peso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo miden esos efectos? Sí, efectivamente los niños son una población muy vulnerable con el café. Incluso a dosis muy bajas podemos ver efectos secundarios de la cafeína en nuestros niños, a diferencia de los adultos. Miren, el café nos afecta desde el comportamiento, el sueño, hasta los dientes. O sea, si nosotros nos ponemos a ver, claro, el uso recurrente, sostenido, de todos los días. Las organizaciones mundiales de la salud hasta ahora no han establecido un límite específico. Bueno, esta es la cantidad de café que le puedo dar a mi hijo. Sin embargo, quiero hacer una acotación acá que alguna mamá nos está escuchando y dice, pero yo le di café a mi hijo y mi hijo era un prematuro, un recién nacido, porque la única indicación terapéutica de la cafeína es en el niño prematuro, a través de citrato de cafeína, ¿ok? Que eso es otro tema aparte. Pero como tal el café no se da a ningún niño. Miren, tiene efectos, vamos a comenzar de arriba a abajo para hacerlo como más organizado.
A nivel del sistema nervioso central, si bien el café, todos hemos escuchado que es un psicoestimulante, pero así como es un psicoestimulante, él va a traer muchos efectos secundarios. Ejemplo, trastornos del sueño, irritabilidad, fatiga, ansiedad, nerviosismo, mareo, temblores finos en las manos, sudoración y esta como digamos, esta psicoestimulación que te puede dar en algunos neurotransmisores cerebrales hace que el niño entonces en la noche pueda tener cierto grado de insomnio. ¿Ok? Claro. Entonces, al tener cierto grado de insomnio, el niño te va a hacer trastornos del sueño muy evidentes y paradójicamente al siguiente día va a andar somnoliento. Claro, porque ¿Ok? no descansa lo que No tiene que descansa lo descansar. suficiente durante la noche. Ahora, yo me pregunto que ahora yo quedé así como, wow, ¿cuántos de esos alimentos o de esos productos de los que ella hablaba, incluyendo el refresco, que a veces decimos, ay, mira, pero es que el azúcar lo pone de así, o sea, lo pone eléctrico y todo esto. Pero, ¿cómo saber, cómo alimentar a nuestros hijos evitando esto? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Cuáles son los hábitos que deben tener? Bueno, en realidad el hábito es una alimentación balanceada que cubra todas las necesidades fisiológicas de nuestros hijos y evidentemente aquí el café no está metido por ningún En lado. ningún lado está en la ecuación. En ningún lado está en esta ecuación. Si seguimos con los efectos secundarios de la cafeína, fíjense, esto era a través del sueño. Pero la parte nutricional también se afecta, porque la mayoría de las cafeínas, miren, olvídense que nada más no es la tacita de café, en las bebidas de refresco tienen altos contenidos de azúcares y altos contenidos muy altos de calorías, que son calorías falsas o calorías vacías. ¿Qué hace esto? Si mi hijo a las 4 de la tarde se toma un vaso con refresco porque estuvo en un compartir escolar, o a media mañana, porque cuando dicen un compartir en el preescolar, todas las mamás llevan bebidas, refresco, lo más fácil, Sí. snack de bolsita, pero se toma un vaso con refresco. Al mediodía ese niño no le va a comer porque se Claro. consumió una alta cantidad de calorías, unos alimentos que son ultraprocesados, y eso que te hace una sensación de llenura, una sensación de placer, suprime el apetito de ese niño. Y esos niños que constantemente están tomando refrescos, bebidas fosfatadas, llega un momento que nutricionalmente se ven afectados. Inicialmente quizás va a ser obesidad, pero después, que también es un tipo de malnutrición, pero después vamos a ver ese niño delgado, con ciertas características físicas de malnutrición, porque nos está dejando a un lado todos esos alimentos de buen valor biológico, frutas, verduras, vegetales, proteínas, granos, hortalizas, entre otros. Yo he visto algunas madres que deciden no dar nada de azúcar, nada nada de estas bebidas, nada de azúcar, vamos a ponerlo así, que es así, absolutamente nada en los primeros meses de vida. ¿Es esto saludable o cómo debe llevarse esto? Porque yo creo que debe existir como un equilibrio en todo esto. Sí, miren, hay que recordar que el azúcar refinada o ultraprocesada, ningún ser humano lo debería de tomar. De hecho, hoy en día está muy en estudio todo lo que es el estudio de la microbiota intestinal. Y resulta ser que uno de los factores detonantes de muchas enfermedades radican en el intestino y en la forma en que nos alimentamos. Y dentro de ellos, el azúcar refinada, ultraprocesada, entra como el número 1 en factores proinflamatorios. Que también lleva a otras consecuencias nutricionales. Mira, si seguimos con los efectos secundarios de la cafeína, aparte del sistema nervioso central, todo eso que le ocurre al niño, la parte de la malnutrición por el alto consumo de bebidas con altas calorías, en la parte digestiva, la cafeína aumenta, digamos, la secreción de acidez a nivel estomacal y es un niño que puede presentar náuseas, mareo, ganas de vomitar, sensación de pesadez estomacal. Desgasta cierta parte del esmalte dentario. De hecho, los adultos dicen que se hacen un blanqueamiento dental. Lo primero que le dice su odontólogo es 0 café. Porque le va a manchar los dientitos. Bebidas oscuras. Bebidas oscuras.
¿ok? Tiene efectos también a nivel de cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca, nos altera la presión arterial, tiene efectos en el crecimiento y en el desarrollo del niño, porque un niño que está acostumbrado a consumir cafeína, pues en la noche va a tener insomnio, un trastorno del sueño, y recordemos que en la noche, 2 horas después que el niño está dormido, se empieza a segregar la hormona de crecimiento. Claro. Entonces, a la larga es un niño que también va a tener problemas de peso y problemas de tacha. Cuando estamos hablando de todos esos efectos secundarios, estamos hablando de qué dosis se toma ese niño para que llegue a esos síntomas. Mira, las organizaciones mundiales, nacionales de salud recomiendan que ningún niño menor a 12 años debe consumir cafeína en ninguna presentación. Mayores de 12 años recomiendan 100 miligramos día. Y 100 miligramos días equivale a una taza muy pequeñita de café. Bueno, esto es grande. Para lo que corresponde. Sí, que son las más pequeñitas. Una tacita muy pequeñita. Sin embargo, aunque es lo que está establecido, no hay un rango terapéutico para decir, bueno, un niño puede consumir tantos miligramos. Claro. Porque a veces a muy bajas dosis hay efectos secundarios en los niños. Claro, y te llegan muchos casos como estos en la Sí. consulta. ¿Sí? Sí, por eso cuando me dicen, mira, vamos a hablar de los efectos secundarios de la cafeína, y dije, wow, porque es un tema de entre tanto. Y tan en la cotidiano, y tan pero cotidiano. mira que no sabemos algunas cosas que pueden producir en los niños. Sí. De pronto está teniendo alguno de estos síntomas y no sabe que es esa tacita o esa taza de café que le estás dando, o el refresco, o todo lo que nos has mencionado. Exacto, ¿no? Pero sí es muy frecuente, y de hecho los niños ya te dicen, yo tomo café. Ajá. O sea, que están empezando a decir, yo tomo café. ¿Te tomas café? Sí, con leche. O sea, porque piensan que si lo suavizamos o lo matizamos con una bebida láctea, con leche, le va a hacer menos daño. Claro. Pero el daño es igual. Las bebidas achocolatadas de marcas comerciales que consiguen en los supermercados también contienen cafeína. Hay un té frío que también venden envasado, también tiene altas concentraciones de cafeína. Entonces es más común de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y ahora podría yo pensar, de verdad, don Ani, que muchas personas dicen, bueno, es que mi hijo es muy inquieto, es demasiado inquieto, no está durmiendo, no me deja dormir, y es que de pronto no le estás dando café como el café que conocemos, sino toda esa variante que hay en el mercado y que tú no sabes que le está generando eso. Ahora Correcto. hay que revisar, ¿no? Hay que revisar las etiquetas. Las etiquetas, la tabla de nutrición, de hecho hasta ya hay logos grandes que dice alto. No es el tema, alto contenido en sodio, o sea, ya te lo dice. O grasas saturadas. Exacto. Lo que pasa es que la industrialización nos está llevando a todas las mamás por un camino de que, ay, pero es uno solo, ¿qué le va a hacer daño? Es un poquito, pero de a gota se llena la tacita. Y son bebidas muy adictivas. Y de hecho, hay muchas bebidas de esas energizantes que cuando usted va al supermercado, llaman la atención, incluso la presentación, el color. Claro. Entonces, es como un mercadeo para consúmeme. Consúmame, tal cual. Wow, yo estoy impresionada con esto. Y yo creo que vas a tener que venir como unos cuantos programas a hablar de muchas cosas que son interesantes y que además, bueno, no conocemos. Tal vez usted sí lo conoce, usted, mamá, papá. Y si no, entonces este es un buen momento para comenzar a tener un poco más de cuidado con el tema de la alimentación de nuestros hijos. Ya nos corresponde despedirnos, pero yo quisiera que dieras rápidamente las 3 recomendaciones con relación a esto para evitar que tu hijo tenga los efectos que puede generar la cafeína. La buena alimentación viene desde que está en el vientre materno. Así que, mamá, buena alimentación, no consuma café durante el embarazo, y si lo consume, menos de 100, una tacita pequeña al día. Los niños que comienzan alimentación complementaria, alimentación sana, balanceada, no alimentos ultraprocesados, acostumbre a su bebé a dar agua y no jugos, y por costumbre la hora del té o la hora del café en la casa, por favor evite darle bebidas tipo café, así sea con leche, a sus niños, porque
es adictivo. Muchísimas gracias. Siempre Gracias. bienvenida a Entre Tanto. Espero que te haya gustado el tecito sin azúcar. Sin Por azúcar. cierto,